Sean bienvenidos al podcast del día de hoy. El tema de hoy tratará sobre viajes de exploración de España y Portugal, donde vamos a platicarles sobre los principales acontecimientos que dieron origen al descubrimiento de América. Y los compañeros en el podcast del día de hoy son José Salvador Berján Mendoza, Christoph Emir Negrete Galvez, Anthony Brian González, Ángel Fuentes Martel, Germán Anaya Ramírez y su servidor Santiago Valencia Masaki. Todos nuestros integrantes son del grado y grupo segundo A y en el bachillerato 25. Con esto dicho, comencemos. Así es, yo les voy a platicar sobre los antecedentes de viajes de exploración de España y Portugal. Era acerca de la era de los descubrimientos. Fue un periodo histórico que dio comienzo a principios del siglo XV, extendiéndose hasta comienzos del siglo XVII. Durante esta época, los europeos, principalmente portugueses y españoles, y más tarde británicos, recorrieron casi la totalidad del planeta, cartografiándolo y conquistándolo en buena medida. El motivo de dicha expansión vino por la necesidad de acceder a las riquezas de Asia, con las cuales contribuir al mercantilismo europeo. Pero la causa o causas últimas siguen siendo discutidas. En esta época creció el mundo conocido, ya que descubrieron América y Oceanía y la mayor parte de Asia y África. También porque hubo una serie de mejoras de las técnicas de navegación, así como los avances en cartografía, navegación y construcción naval. Y uno de los descubrimientos más importantes fue el descubrimiento de América que recibió el acontecimiento histórico varios años después de la llegada de Colón. Los españoles fueron percatándose de Cristóbal Colón, definiendo la hipótesis del diámetro de la Tierra era tan. También fue llamada la era de descubrimientos o la era de exploración. Fue un periodo muy importante en nuestra vida. Contexto social. La sociedad del siglo XV había desarrollado gran cantidad de cambios desde hace un siglo y medio aproximadamente. Se pasaba a una conciencia más colectiva de grupos sociales a otra más individual, con ejemplos como la situación de los bancos corridos en los banquetes por sillas individuales, o la vida en el campo por la de las ciudades, donde son menores los lazos entre personas. También cambió el comercio entre los países y culturas, pasando las mercancías pequeñas de mucho valor a otros mucho más grandes y numerosos, lo que requería un mejor transporte marítimo. Contexto económico. La economía fueron las causas que culminaron con la llegada de los europeos a este continente. Desconocido para ellos, algunas de estas son la necesidad de encontrar una nueva ruta para llegar al lejano oriente debido a la dominación turca y la consiguiente facilidad para conseguir algunos productos: perlas, porcelana, seda, oro, plata, algodón, azúcar y sobre todo especias tan importantes para la conservación de los alimentos. Contexto político. Las consecuencias políticas y sociales de los viajes de exploración fueron las siguientes. Se crearon dos extensos imperios, el español y el portugués. Portugal dominaba la ruta de las especias y España tenía grandes extensiones en América. La expansión provoca la rivalidad de Francia e Inglaterra. Durante estas exploraciones, los personajes más importantes fueron tales como Cristóbal Colón, el cual realizó el llamado descubrimiento de América; Vasco da Gama, el cual en la era de los descubrimientos destacó por haber sido el comandante de los primeros barcos que navegaron directamente desde Europa hasta la India; Pedro Álvarez Cabral es considerado el primero que llegó a Brasil; Juan de la Cosa también es conocido por haber dibujado el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano; Bartolomé Díaz también es conocido por ser el primer explorador europeo en doblar extremos de Sudáfrica, llegando al Océano Índico; Juan Camoto también es considerado como uno de los primeros europeos en la época moderna en llegar a la parte continental de Norteamérica; Diego García de Moller estuvo al servicio de los portugueses; y Francisco de Orellana participó en la conquista del Imperio Inca y a lo posterior
Fue nombrado gobernador en diversas poblaciones. Yo les voy a dar un pequeño resumen, retomando las sedes principales de los viajes de exploración de España y Portugal. Dichos comenzaron a principios del siglo XV, extendiéndose hasta comienzos del siglo XVII. Estos viajes fueron debido a que se deseaban acceder a las riquezas que existían en América y Asia. Algunos exploradores famosos fueron Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral, Juan de la Cosa, Bartolomé Díaz, Juan Caboto, Diego García, Fernando de Magallanes, Miguel López de Madagaspi y Hernán Cortés. El contexto social. La sociedad del siglo XV pasó de tener una conciencia colectiva y de grupos sociales a una más individual. También cambió la economía pasando de pequeñas mercancías y de un valor bajo a unas de mucho más alto valor. El contexto económico. La economía europea se vio aumentada debido a que en América había demasiadas riquezas como no habían en otros lugares. Algunos ejemplos son las perlas, porcelana, la cera, la plata, el oro, el algodón, el azúcar y muchas especies de gran valor. El contexto político. Se crearon dos extensos imperios, el Imperio Español y el Portugués. Mientras que el portugués dominaba la ruta de las especias, el español poseía grandes extensiones de tierra en América. Con este trabajo nos damos a entender cómo fue el viaje de exploración de España y Portugal, cómo se descubrió América y entre otros detalles más. Esto fue todo por mi equipo, espero que les haya gustado y haberles explicado de una forma muy atenta sobre este tema.